Bienvenidos a esta reunión especial para todos y cada uno de ustedes, los jóvenes, y en esta oportunidad agradecer a Dios por el privilegio de tener este espacio para poder compartir con ustedes. Y el título de este mensaje tiene que ver con, y dice, con mis papás en la cuarentena. Definitivamente todos estamos atravesando este contexto, esta circunstancia de la pandemia del COVID-19 y por eso todos estamos en nuestras casas. Ustedes y los adultos, personas de los adultos mayores, los niños, todos estamos en nuestras casas. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos llevando nuestra relación en casa? Por eso el título, con mis papás en la cuarentena. Así es que prepárate porque creo que en esta oportunidad Dios tiene una palabra poderosa para ti. Dios tiene una palabra poderosa para ti, jovencito, jovencita. Y por eso vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 7, verso 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y Génesis capítulo 8, verso 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, dice, en el 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sabes? Antes de comenzar a meditar en este pasaje leído, déjame contarte una historia. La historia de Roberto, un joven, un joven que ingresó al ejército, a servicio militar obligatorio. Estando dentro del cuartel, de hecho, el estilo de vida era diferente a lo que él había estado llevando hasta ese entonces. Nada era igual cuando él estaba fuera del cuartel. Los hábitos o los estilos de vida serían diferentes a partir de aquel día desde que ingresó a la milicia. Creo que, así como Roberto, él tenía un estilo de vida antes de ingresar al cuartel militar, y que estando ahora en el cuartel tendría que optar por un nuevo estilo de vida. Creo que también los hijos de Noé también estarían ahora adoptando nuevos estilos de vida. ¿Qué es lo que estaba motivando a que ellos tendrían que optar por un nuevo estilo de vida? ¿Se vieron forzados a hacerlo? ¿Fue una iniciativa de ellos? ¿Habrían tenido ellos inconvenientes al optar por un nuevo estilo de vida? Recuerde que ellos, o sea, me refiero a los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. Recuerde que ellos ingresaron al arca por orden de Dios, quien había hablado a Noé, el padre de Sem, Cam y Jafet, a los hijos. Ellos son los hijos, según algunos estudiosos o algunos teólogos afirman que estuvieron dentro del arca por un espacio de 370 días. Imagínate, 370 días sin ver la luz del día, me refiero. 370 días sin ver el verdor del campo. 370 días sin ver toda la hermosa belleza y contemplar un amanecer, un atardecer. 370 días sin ver ahora, ya no verían a los compañeros, a sus amigos, conocidos de ellos. ¿Sabes? Estarían tal vez allí en el arca, tal vez aburridos, tal vez porque estarían solamente viéndose ellos. Ellos estarían girando todo en torno a la presencia de ellos solamente. Recuerde que en ese tiempo, recuerda esto, joven, señorita, recuerde que en esos tiempos no existían los celulares, definitivamente. Por tanto, nada de WhatsApp, nada del Facebook,
nada de Messenger, ni Instagram, no había YouTube, no había videos, no había nada que compartir. ¿Te imaginas cómo habría sido la vida de estos hombres, hijos de Noé? Y son 370 días de aislamiento social. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, señorita? ¿Te das cuenta, joven? Definitivamente, nosotros estamos llegando a los 68 días y llegaremos un poquito más, tal vez. Pero, ¿sabes? Nosotros lo llamamos cuarentena. Sabemos que cuarentena viene de 40, pero nos hemos pasado de la cantidad, ¿verdad? Ahora, esta cuarentena o este tiempo de aislamiento social obligatorio nos ha llevado a permanecer en casa por mucho más tiempo que de costumbre. Y aunque Sem, Cam y Jafet no podían salir más allá del ambiente del arca, nosotros aún podemos de repente movernos. Tal vez podemos salir hacia algún punto de nuestra calle, de la avenida donde vivimos, de nuestro barrio, o tal vez hasta podemos salir a algún punto de nuestra ciudad. Esta acción o medida dada por el gobierno peruano, en algunos casos, ha servido para que los hijos podamos estar más cerca a los padres. En algunos casos, a más familiares, cuando a veces están los tíos, primos, sobrinos en casa. Pero lo ideal es que los hijos y los padres podamos tener un tiempo especial de cercanía. Una cercanía entre padres e hijos. ¿Sabe? La palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, verso 6, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabes? El deseo de Dios es que los hijos puedan llevarse en una completa armonía con los padres. Que los padres y los hijos, el corazón de los padres y los hijos puedan estar en una perfecta armonía, en una perfecta relación, en una intimidad, en una cercanía. ¿Sabes? Tal vez ante esta pandemia, pocos permanecían, antes de esta pandemia, de repente pocos permanecían en casa por las diversas responsabilidades que de pronto cada quien cumplía. Y tal vez llegado la noche era el punto de reunión en casa. Y eso todavía solo era de repente para sentarse, tomar algo de lonchecito de repente, o ver de repente algunos mensajes en el celular, o ver algún programa de televisión, algo corto, y luego irse a dormir. Otros aún, de repente, lejos de casa, estarían por toda una semana y solo vendrían los fines de semana a casa, como sucede en muchos hogares. A veces los padres trabajan lejos de casa por toda una semana, salen y están lejos. En otros casos, ¿sabe? Las crisis en la convivencia de los hijos con los padres se ha acrecentado. Obviamente, tras esta situación o tras esta circunstancia de la pandemia que nos ha traído a estar en casa. Y esto, en algunos casos, ha hecho que la crisis de la convivencia de pronto se vaya acrecentando. ¿Por qué razón, no? ¿Por qué? Porque tal vez ha habido en algún momento, algunas situaciones que no han podido sanar, pequeñas heridas, pequeñas fricciones de repente entre padres e hijos. Tanto así que ya quisieran que pronto termine todo este tiempo de aislamiento obligatorio y puedan ahora como que digan, por fin libre, puedo salir, puedo estar lejos de casa, puedo estar fuera de casa. Pero sabes, déjame decirte algo, que aunque se levante esta medida del aislamiento obligatorio, será tu responsabilidad, joven, será tu responsabilidad, señorita, permanecer aislado, porque de allí en adelante, desde el momento en que se levante el aislamiento obligatorio, de allí en adelante seguiremos en aislamiento, pero ya será llamado aislamiento responsable, inteligente. Nosotros podríamos decir un aislamiento sabio. Es más, déjame decirte algo.
Yo creo que Dios en estos tiempos ha permitido este tipo de aislamiento social obligatorio, en este tiempo de cuarentena. ¿Sabe para qué? Para aprender lo importante que es convivir con nuestros padres de la manera correcta y a la manera de Dios. La pregunta es sencilla. ¿Cómo vivir con mis padres en esta cuarentena y durante los días que seguirán en adelante? En primer lugar, y te voy a decir rápidamente, te voy a detallar 3 puntos. El primer punto, asumiendo responsabilidades en el hogar. Número 1, asumiendo responsabilidades en el hogar. En Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La palabra de Dios también nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sabes? En estos dos versículos encontramos en primer lugar, fíjate, en primer lugar encontramos a un hombre como Noé. Un hombre a quien Dios le dice que entre él con toda su casa, entren en el arca. Permanecerían allí. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente 370 años, según algunos estudiosos. 370 años permanecerían allí. Pero ¿sabe una cosa? Aquí hay un punto importante que entender. Cada uno de ellos tendrían que asumir roles, funciones, responsabilidades con respecto del cuidado, de la higiene, de la alimentación de los animales y aún de ellos mismos. Pero, ¿sabes? Alguien tenía que asumir la responsabilidad, alguien tenía que ser la autoridad, la cabeza de ese grupo. La autoridad lo tenía Noé. Era con él con quien Dios trataría y estaba tratando. Entender nosotros que los padres ejercen autoridad y que esa autoridad ha sido dada por Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan dirigir, gobernar, guiar a ese hogar, a esa familia. Y los hijos, ¿para qué estamos los hijos? Los hijos estamos para obedecer en cuanto a lo que los padres puedan determinar. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuán importante es que nosotros podemos dejarnos guiar, podemos dejarnos instruir, enseñar por nuestros padres. Y nosotros asumir roles, asumir funciones, asumir ciertas responsabilidades en nuestras casas, En Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los padres de repente, tal vez la mamá te diga, tal vez tú hasta antes de la pandemia pues salías de casa rápido y ni siquiera de repente ordenabas bien tu cama, ni siquiera podías barrerlo. Entonces finalmente la mamá era quien lavaba, quien planchaba, quien barría, quien hacía todas las cosas. ¿Por qué? Porque probablemente tú tenías muchas responsabilidades allí, tal vez por tus estudios, tal vez por tu trabajo, y entonces tú no podías hacer nada y todo quedaba a la responsabilidad de mamá. Pero sin embargo, ¿sabes? Ahora tal vez mamá te diga, por favor, tiende la cama, por favor, quita los servicios de la mesa, por favor, ayúdame a lavar, lava la ropa y qué sé yo, hay tantas cosas por hacer en la casa. Cuán importante es que nosotros ahora, en estos tiempos donde permanecemos en casa, asumamos roles, asumamos funciones. Hijo, hija, usted tiene que asumir un rol, una función. Usted tiene que asumir su responsabilidad en la casa. Por ello, todo hijo está llamado a obedecer a las instrucciones dadas por los padres. Y eso lleva a los hijos definitivamente a madurar, a crecer. Esto nos lleva a un crecimiento definitivamente en cuanto a las responsabilidades. ¿Sabe? Tenemos que obedecer a nuestros padres, pero obviamente entendiendo
que si hay una orden que de parte de nuestros padres y es una orden que va en contra de la voluntad de lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces allí es donde tendríamos que decir: papá, mamá, perdóname por favor, no te voy a obedecer aquí. Yo te obedezco en todo según si es que esto está si es que la voluntad de Dios y la Biblia me permite hacerlo y está bien. Pero si tú me pides algo, me ordenas hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso no lo voy a hacer. Por ejemplo, que de pronto el padre papá o mamá te pidan que mientas. Entonces tú tendrías que decir o tendrías que recordar lo que dice Juan capítulo 8, verso 44, en una parte, de esta parte del verso dice: Satanás, dice, es mentiroso y es padre de mentira. Y es padre de mentira. Y es más, recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por esta razón te decía, si hay algo que papá, mamá nos ordena hacer algo y esa orden está en contra de la voluntad de nuestro Dios, definitivamente tendríamos que decir: papá, mamá, lo siento, pero en esto no te voy a obedecer. No te puedo obedecer porque Dios prohíbe que mienta. Dios prohíbe que yo esté resentido con alguien. Dios prohíbe que de pronto mire a alguien con desprecio de repente o con cierto resentimiento, de pronto yo tenga algunos sentimientos muy contrarios a lo que el Señor me enseña a mí. Por esta razón, joven, señorita, usted tiene que asumir una función, un rol, una responsabilidad de la tarea en el hogar. De las tareas en el hogar. Ayude a papá, ayude a mamá, ayude, dé la mano allí, actúe. Ejercite su cuerpo para poder hacer cosas que tal vez antes no lo habías hecho. No lo habías hecho, pero ahora lo tienes que hacer. Y lo debes hacer. ¿Sí? En el segundo punto, no solamente es asumir la responsabilidad de las tareas en el hogar, en la casa, sino también tenemos que asumir la responsabilidad espiritual. En Génesis capítulo 8, verso 20, hablando de Noé, dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cuán importante? Qué importante es que la autoridad, el padre de familia, nuestros padres puedan tomar la iniciativa, pueden asumir esta responsabilidad de conducir a la familia a Cristo, de conducir a la familia a adorar al Señor. Ahora, querido joven, querida señorita, no sé si tus padres sean creyentes en Cristo Jesús. No sé si tus padres sean cristianos. Pero, ¿sabes? Si lo fueren, son los llamados a dirigir y a guiar esta reunión familiar, donde se lea la palabra de Dios, donde tenga espacios para orar, donde haya espacios para cantar alabanzas a Dios. Y tú, señorita, tú joven, tú como hijo de Dios, un joven que ama a Dios, tú que vas fortaleciendo tu fe en Cristo, sí, tú estás llamado a apoyarlo, a ayudarle a tu padre en esta acción del culto familiar. No creo que pueda haber un joven que está viniendo a la iglesia, está conociendo del Señor y de pronto papá o mamá le diga: hijo, vamos a orar, hijo, vamos a leer la Biblia. Y entonces el hijo le diga: ay, papá, tengo sueño, en otro momento, más tardecito no puede ser, todavía tengo que hacer esto y aquello. No podemos concebir a un joven, a una señorita que está yendo a la iglesia y de pronto no quiere ayudar a papá o a mamá. No, definitivamente que no. Pero ¿qué tal si tu papá, si el padre es creyente, pero no tiene el hábito de reunir a su familia? Entonces, ¿sabes? Entonces tú que estás conociendo la palabra y que sabes que la familia debe reunirse para adorar y alabar al Señor, entonces tú debes animar y motivar a tu padre, a tu madre a realizar este tiempo precioso con el Señor. Recuerda, Jacob hizo sacrificio y lo llevó al altar y toda su familia con él, Noé, perdón. Sin embargo,
Nosotros tenemos que entender algo, señorita joven, usted tiene que entender algo. Es responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad espiritual. Si nuestros padres no son cristianos, fíjate, si en el caso de que ninguno de ellos sean creyentes, sean cristianos, ahora entonces es tu responsabilidad de clamar al Señor por la vida de ellos. Tienes que orar a Dios, tienes que pedirle que el Espíritu Santo toque su corazón y lo convenza de justicia, de pecado, de juicio. Tienes que llevarlos a que ellos también puedan tener la oportunidad de adorar al Señor. Y tú tienes que hacerlo personalmente en primer lugar. Tú tienes que tener tus tiempos a solas con Dios, tus tiempos devocionales de la manera personal. Y en cuanto el Espíritu Santo te dé la oportunidad perfecta, puedas compartir tu fe a tus padres, y eso lo tienes que hacer, y eso tiene que estar en tu corazón, tienes que apasionarte por eso, porque la palabra de Dios dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es tu responsabilidad como hijo de Dios, es tu responsabilidad como creyente, es tu responsabilidad como cristiano, porque esa orden viene del Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Un correcto testimonio en tu hogar definitivamente va a reflejar a Cristo en tu vida. En todo momento. Entonces lo debes hacer y tienes que hacerlo. Pero sabes, en tercer lugar, debes asumir una responsabilidad emocional. En Efesios capítulo 6, verso 2, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El honrar a los padres implica que cada hijo debe amar a sus padres. ¿Sabe? Debes amar a tu papá y a tu mamá. Amarlo porque, ¿sabes por qué debes amarlo? Porque Dios te dio el privilegio de tenerlo. Porque Dios usó la vida de ellos para que pudieras tú venir a este mundo. Debes recordar que tu padre y tu madre no son personas perfectas. Tienen sus debilidades, tienen sus defectos, tienen sus flaquezas, sus errores. Debes aceptarlo tal cual es. No tienes que juzgarlos, tienes que aceptarlos, tienes que amarlos. Ahora, más aún, si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, amarlo con todo tu corazón de manera incondicional. Por eso, Mateo 22, 39, dice este pasaje, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué crees? Tu padre y tu madre también son tu prójimo. Y tienes que amarlo, Y sabe, no solamente amarlo, sino debes respetarlo. Debes respetarlo. ¿Sabes por qué debes respetarlo? Porque es autoridad para tu vida. Tu padre es una autoridad. Esa autoridad ha sido puesta por Dios para tu vida. ¿Sabes? Debemos dejar que ellos nos den sus consejos, que se acerquen a nosotros para preguntarnos, por saber de cómo nos fue durante el día de trabajo, durante el día en el tiempo de estudio, cómo nos fue con los hermanos de la iglesia, cómo nos va en la iglesia, o cómo nos ha ido en las reuniones que tenemos ahora, que hay reuniones virtuales, y qué tal, qué aprendiste, cómo te fue, ¿verdad? Qué bueno es que dejemos que nos hagan preguntas. No digamos, ay mamá, o ay papá, ya sí, todo bien, sí, está muy bien, estoy muy bien, y punto. Los cortamos así. No. Nos preguntan y nosotros debemos con todo respeto comenzar a darle respuestas. Si es posible con detalles, hay que hacerlo. O tal vez sean de un temperamento muy tranquilo nuestros padres, muy calmado ellos, y y de repente tú piensas que podrías hacer tal vez lo que tú quisieras con ellos. Porque tu padre tal vez no te diga nada, y no es así. Tú tienes que darle el lugar que le corresponde a papá y a mamá, porque son autoridad para tu vida. Por esta razón, dice, ¿sabes? Nosotros tenemos que respetarlo, pero también debemos perdonarlo. Debemos amar, respetar y ahora perdonar. ¿Sabes? Asumir esa responsabilidad emocional, porque ellos necesitan ser amados, ser apreciados, ser respetados, pero también necesitan que nosotros perdonemos, como también nosotros vayamos y le pidamos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas.
Estamos, ¿sabes? Debemos nosotros perdonar a nuestros padres cualquiera fuere su error. Sabes, tal vez nuestro padre se equivocó en sus decisiones, pero sabes, nosotros no somos los llamados a juzgarlos, definitivamente que no. Tal vez no nos dio lo que quisimos, tal vez nos haya abandonado en alguna oportunidad, tal vez nos falló, tal vez se portó muy mal, de manera injusta con nosotros, tal vez muchas cosas pudieron haber ocurrido, pero sabes, señorita, joven, tienes que perdonar. El Señor nos enseñó a cada uno de nosotros cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que perdonar. Los hijos de Dios debemos perdonar. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señorita, joven, quiero terminar. ¿Sabes? La importancia de que en este tiempo de cuarentena podamos aprovechar al máximo lo que Dios nos está permitiendo vivir en nuestras casas, junto a nuestros padres y aún podríamos decir también con nuestros hermanos de sangre. Eso es muy importante. Debemos aprovecharla al máximo, asumiendo nuestra responsabilidad en las tareas del hogar, nuestra responsabilidad espiritual y nuestra responsabilidad emocional. Apreciado joven, apreciada señorita, querido joven, no sé cómo has estado llevando tu relación con tus padres. Tal vez hablabas con ellos, pero no de todo corazón. Tal vez ayudabas en algunas cosas, pero lo hacías con una actitud no correcta. Como que te estaban obligando a hacer y cosas por el estilo. Definitivamente eso no debe ser así. Tú debes ayudar por amor, que salga de lo más profundo de tu corazón. Debes hacer las cosas que hay que hacer definitivamente en casa. Y aun cuando nadie te diga que lo hagas, debes lavar, planchar, limpiar, barrer, cocinar. Y tal vez tú digas, yo no soy empleado ni empleada de nadie. Pero sabes, estamos sirviendo a nuestros padres, estamos sirviendo a nuestros hermanos. Eso es lo más hermoso de un hijo de Dios, que estamos aquí para servir. Debes estar dispuesta a ayudar a que tu familia conozca del Señor Jesucristo. Y esto debes hacerlo de manera esforzada, no solo con palabras, sino que esto vaya acompañado con las acciones, con las obras. O sea, lo que hablas, lo haces. Vive la palabra de Dios y así serás un instrumento poderoso en la mano de Dios. Pero también debes estar dispuesto a amar, a perdonar y respetar. ¿Sabes? Pero para que estas acciones puedas realizarlo, debes estar lleno de la presencia de Dios, lleno de su Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo se logra esto? ¿Y por qué es necesario? Porque nadie puede dar lo que no tiene, señorita, joven. Nadie. Si Dios no está en tu corazón, no puedes amar de verdad, no puedes perdonar sinceramente, tampoco vas a saber respetar. Por eso, señorita, joven, ven a Jesús, rinde tu vida a Jesucristo, entrégale tu vida a Jesucristo, porque Él dio su vida por ti, tomó tu lugar en la cruz del Calvario, porque, ¿sabes? Quien estaba condenado o condenada a una muerte eterna éramos tú y yo, y Jesús fue a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso es que es necesario que tú vengas a Jesús arrepintiéndote de tus pecados, confesándole a Dios tus pecados y entregándole tu vida a Jesús. Por eso, pide a Jesús que tome su lugar en tu corazón. Vamos, entrégale tu vida a Jesús. Si tú quieres que realmente tú quieres llevar ahora este tiempo especial con la familia, con tus padres, mejorar tu relación, tener tiempo de reconciliación, tiempos especiales con papá, mamá, sabes, permite que Dios tome el lugar en tu corazón, permite que Dios te dirija. Así es que entrégale tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. Así alegrarás el corazón de nuestro Dios Todopoderoso. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Señor, por favor, ven a mi corazón. Ven, Jesús, a mi vida. Señor, yo te confieso que soy un pecador, una pecadora, en caso de una dama, dile así, Señor, por favor, ven a mi corazón. Perdóname, por favor. Y siéntate en el trono de mi corazón y ayúdame, Señor, a vivir como tú quieres que yo viva con mi familia, con mis padres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.